Pues listo, vamos a dar inicio para respetar la puntualidad de todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Hoy estamos con Rodrigo, del despacho Mijares. Vamos a hablar sobre reformas laborales, pero antes de eso, quería contarles un poco de qué es Book para los que no nos conocen. Sé que hay muchos aquí que ya son clientes, que ya nos conocen, pero para los que no, Book es una plataforma de gestión de personas, la cual centraliza y digitaliza todos tus procesos de recursos humanos. Es decir, desde la nómina, gestión de vacaciones, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar sobre reformas laborales. Siempre nos gusta estar haciendo espacios de valor para que la gente pueda estar actualizada. Y hoy justo tenemos a Rodrigo que nos va a hablar más sobre este tema, todo lo que está pasando. Vamos a ahondar en las diferentes eh, reformas que se están haciendo, las propuestas, el estatus de ellas. Entonces, muchísimas gracias, Ro, por estar aquí. Em, el espacio es todo tuyo. Vamos a estar ahí en el chat, pueden poner sus preguntas y al final vamos a hacer una sesión de respuestas, pero las pueden ir dejando conforme a la presentación y al final Rodrigo va a estar contestando las preguntas que tengan. También los queríamos invitar a nuestra certificación llamada Building Happiness. Building Happiness mide la felicidad de los colaboradores a través de una encuesta. Luego les hacemos un reporte personalizado, les contamos cómo están en la industria, hacemos un benchmark y al final hacemos también un ranking del cual se hace una premiación. Entonces los invitamos a todos a formar parte de Building Happiness. En el chat les voy a estar poniendo el link para que se puedan inscribir. Y por estar en este webinar, la implementación de Building Happiness no tendría ningún costo. Para los clientes no tiene costo, pero hoy justo por estar aquí, por formar parte de este espacio, también queremos extenderles esa invitación. Y pues, sin más, para empezar, Rob, muchísimas gracias y el micrófono es todo tuyo. Gracias, Fer, y hola a todos. Me da muchísimo gusto tener este espacio para compartirles algo de la información que hemos ido acumulando y que sabemos que es un tema que es de muchísimo interés. La idea es, como decía Fer, buscar hacer este tipo de ejercicios cada X tiempo para ayudarles a estar al día y atender cualquier duda, pregunta que tengan. Como decía Fer, en la introducción, pues, yo soy especialista en temas laborales, soy socio en el despacho Mijares Angoitia Cortés y Fuentes. Eh, Tenemos un área que dentro de muchas cosas en materia laboral se dedica a atender muchos litigios en toda la República, vemos muchos temas de consultoría, vemos temas transaccionales y estamos muy involucrados representando sobre todo al sector privado en las diferentes negociaciones que han habido en los últimos años con, con distintos paquetes de reformas laborales que han sido en algunos casos robustas, agresivas, complicadas y que bueno, hemos ahí tratado de llegar a puntos medios que sean sanos para el sector privado y también para la fuerza laboral, ¿no? Algo que haga sentido. Quisiera empezar dándoles un poquito de contexto. Como decía Fer, la idea es que sea un webinar y así lo hemos hecho también en otros eventos presenciales. La idea es, con webinar a lo mejor la dinámica es un poco más complicada de hacerla mucho más dinámica la participación, pero que nos vayan mandando preguntas, vamos a tratar de atenderlas todas al final. Me voy a ir por los puntos clave de la presentación. Hay algunos temas que son un poco más densos, entonces trataré de sintetizar algunos puntos para llegar a la parte de dudas, comentarios y tener algo mucho más nutritivo y que tenga más valor para ustedes, ¿no? Cualquier cosa, evidentemente, encantado de tener una llamada con cada uno de ustedes si tienen dudas adicionales. Pero bueno, entrando un poco en materia, déjenme les doy un poco de introducción. Eh, Creo que vale la pena hablar de esta agenda laboral en los últimos años, ¿no? Que ha implicado muchos cambios significativos que se han traducido en impactos considerables en la operación de las empresas. Un ejemplo de estos cambios son la recuperación al poder adquisitivo del salario mínimo, que no es tema menor y que lo vamos a ver más adelante.
la reforma en materia de subcontratación que en 2021 puso a todo el mundo de cabeza y que generó esta necesidad de revisitar las estructuras corporativas, las estrategias de contratación, la distribución de empleados, tomando en cuenta objetos sociales, actividades económicas preponderantes y en este contexto de que en México teníamos esta costumbre de tener objetos sociales muy amplios, ¿no? Pero la manera y las costumbres que teníamos en México, en algunos grupos, que era muy normal el tener empresas de servicios y empresas operativas, o incluso buscar tener una estrategia de contratación a través de un tercero, nos trajo a este punto en el que los cambios que se tuvieron que implementar fueron importantes. Y lo digo porque esto es en el contexto de que hemos estado en un periodo de tiempo en el que se han venido dando muchos cambios en materia laboral, ¿no? También está el tema del nuevo modelo de impartición de justicia, que fue la reforma en 2019, que fue entrando en vigor en diferentes estados, en diferentes momentos. El incremento, obviamente, que resultó en mayor actividad sindical en las empresas, el aumento en las aportaciones patronales al sistema de pensiones y el incremento al periodo vacacional. No han sido temas menores, ¿no? En el último trimestre, además de 2024, se presentaron casi 70 iniciativas en el Congreso de la Unión. Varias de estas iniciativas buscan reactivar discusiones que ya se habían tenido en el pasado, ¿no? Como es el caso del aguinaldo de 30 días o el tema de la reducción de jornada. Y a todo esto se le debe de agregar la realidad del mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Que estas nuevas generaciones tienen intereses distintos a los que se tenían antes. Y una muestra de esto, que es un tema muy interesante, hay un estudio que se publicó en febrero de 2025, apenas hace unos días, de Aon, en el que se llama Employee Sentiment Study, que es lo que busca, hace un estudio, una investigación de cuál es el sentimiento actual, cómo se sienten los empleados que están contratados por empresas, y esto es un estudio que se hace en diferentes jurisdicciones, incluida México, y que en este estudio resaltan temas como los impactos que tiene la inteligencia artificial en los empleados actualmente, los porcentajes altos de insatisfacción en los empleados que llevan a que un porcentaje alto de los empleados estén considerando incluso cambiar de trabajos constantemente, ¿no? Y el hecho de que la fuerza de trabajo conformada por la generación Z, que esto es un tema que no es menor, incluyen a los programas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal como el segundo beneficio más valorado, justo detrás de beneficios médicos y superando incluso al tiempo libre pagado, ¿no? Y al desarrollo profesional y al ahorro para la jubilación. Esto lo que nos dice es que tenemos una realidad social en donde ya se le está dando mucho más peso a temas que antes se quedaban a un lado, ¿no? Que la gente, estas nuevas generaciones, se vuelve muy importante para ellos el equilibrio entre la vida profesional, la vida personal, y para las empresas se vuelve un reto ahora retener el talento, ¿no? No solamente tener la oportunidad de contratarlos, sino poderlos retener. Ahora, escuchaba el otro día igual en una conversación, me decían que estos famosos periodos de prueba que existen para los trabajadores ahora parece que se han revertido, ¿no? Y que son los periodos a prueba para los patrones, que realmente ahora lo que está sucediendo es que estas nuevas generaciones se contratan y están los primeros meses analizando si la esencia de la empresa, si la manera en la que se manejan ciertos temas empata con sus intereses, y si no, para ellos es muy fácil, mucho más fácil de lo que era antes, tomar la decisión de buscar algún otro proyecto, ¿no? Pero bueno, todos estos efectos de los cambios que se han venido dando se han acumulado en un mismo momento o con márgenes de separación muy limitados y en muchos casos sin existir una planeación de gradualidad, ¿no? Esto lo veíamos en las primeros proyectos de iniciativas de reforma y reducción de jornada en donde se buscaba implementar de un día para el otro, incluso con el tema de subcontratación. Y en este contexto, en la medida de lo posible, es especialmente importante que las empresas tengan un panorama claro de cuáles son los cambios
que hay en el marco legal mexicano para así tener la oportunidad de planificar la parte operativa y la parte financiera, implementar medidas necesarias para el cumplimiento con estas disposiciones, ¿no? Es un hecho que en México hoy estamos viviendo una realidad distinta a la que teníamos hace muchos años. Es un hecho que México estaba rezagado en un tema de derechos laborales. Somos un país que, comparado con otros países, incluso de la región, estábamos atrasados en varios temas y en algún momento la realidad nos iba a alcanzar y desafortunadamente nos pasó factura en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Pero sí creo que es muy importante transmitirles, sobre todo siendo equipos, la gran mayoría de ustedes que se dedican a manejar talento, es muy importante que tratemos de buscar ser preventivos y no tanto reactivos a las nuevas disposiciones, tener claro por dónde viene el cambio y empezar a planear con anticipación los cambios que se pueden llegar a implementar en la realidad de nuestra operación, ¿no? Es un hecho que los cambios van a seguir. La agenda que teníamos con Andrés Manuel López Obrador, en donde se priorizó el tema laboral, sigue siendo un tema prioritario con Claudia Sheinbaum. Eso es un hecho. Las autoridades lo tienen muy claro y tenemos esta expectativa de que se sigan cocinando temas muy relevantes porque dentro del espectro de todos los posibles cambios que hay temas desde temas que son, que tienen un impacto menor en la parte operativa o en la parte financiera desde la perspectiva laboral, hasta temas que sí son verdaderamente relevantes para el manejo de los negocios, ¿no? Entonces, sí es muy importante que ustedes traten de estar informados de cuáles son todos estos cambios y de empezar a tener plan A, plan B, plan C para en caso de que efectivamente entrara en vigor alguna de estas normas, que seguramente será así, tengan la manera de darle la vuelta, ¿no? Entonces, metiéndonos ya un poco en materia, estos son en general los temas que vamos a platicar hoy y al final cerraremos con una especie de anotación de otros temas relevantes, ¿no? Pero creo que estos son, habiendo un universo tan amplio de temas que se están discutiendo, estos son los que probablemente generen más interés, ¿no? Les voy a ir, vamos a ir guiando por esta presentación, vamos a irla planchando y la idea es llegar rápido a la parte de dudas como platicábamos al principio, ¿no? Entonces, vamos a ir por la reducción de jornada, aguinaldo de 30 días, el tema de la brecha salarial, el aumento de días de descanso obligatorio, permiso de 5 días de luto y el salario mínimo en industria de servicios, ¿no? El tema de la reducción de jornada. Pues bueno, este es un tema que, como ya decíamos, ha generado muchísima polémica y mucha angustia en algunas empresas, ¿no? Es una reforma se divide en dos aristas. Por un lado está una reforma constitucional, porque se tiene que atender desde la propia Constitución, y por otro lado está la reforma a la propia ley, ¿no? En México, como saben todos, tenemos una ley federal que es la que regula las relaciones laborales entre particulares, la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esta es una iniciativa de reforma que tiene que tener impactos en los dos ordenamientos, ¿no? A nivel Constitución, a nivel ley federal. La reducción de jornada laboral ha tenido mucho pushback por parte del sector privado. Han habido muchas conversaciones que se han venido dando a lo largo de los últimos meses, último año, desde que se empezó a platicar el tema con mucho más fuerza. Y el resultado ha sido positivo. Nosotros en Mijares tuvimos la oportunidad de representar a un número importante de empresas en las negociaciones con diputados y con senadores. Y uno de los temas que más nos preocupaba, creemos que en los últimos proyectos que ya se están presentando, algunos de ellos se están atendiendo, no todos, algunos de ellos. La relevancia que tiene el ejercicio actual es que se habla de que va a haber mesas de trabajo con la Secretaría del Trabajo y eso es muy importante, ¿no? Y ahí es importante que el sector privado aproveche la oportunidad para, en la medida de lo posible, unir fuerzas y empezar a hacer argumentos en favor de la parte operativa. Todo evidentemente en el entendido de que, como les decía hace rato, las empresas, el sector privado, pues está
estamos conscientes de que tiene que haber voluntad de los dos lados y que todo el mundo tiene que poner de su parte porque pues, es una ley que eventualmente va a salir. Yo creo que nos tenemos que preparar a que esto es algo que inevitablemente sucederá y que tenemos que empezar a tener, como lo decía, nuestros planes, nuestras alternativas, empezar a medir impactos y cuáles son las maneras en las que podríamos llegar a tener una reducción de jornada, ¿no? Se habla de una reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, establecer 2 días de descanso por cada 5 de trabajo. Se plantea que las jornadas más cortas mejoran la productividad. Esto es parte de la exposición de motivos y del discurso que se ha venido teniendo a nivel Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, las comisiones. Esto lo que busca al final del día es incrementar la productividad de los trabajadores y que se vuelva un tema de mucha más eficiencia en los centros de trabajo, ¿no? Los estudios que se han estado analizando demuestran que los factores disminuyen las enfermedades y por ende el ausentismo y la rotación de personal. Es un poco la lógica que nos lleva a la necesidad de tener una reforma en donde se esté reduciendo la jornada de trabajo. Pasamos a la siguiente, Fer. Perfecto. La administración actual, y este es un tema relevante, ¿no? Es prioritario para Claudia Sheinbaum durante el sexenio, lo dijo desde su primer día en la administración. Este fue uno de los temas que tocó en su discurso inicial. Actualmente hay 6 iniciativas pendientes de discusión en materia de reducción de jornada que contemplan diversas estrategias de transición. No todas contemplan una transición, la gran mayoría sí, pero este es uno de los puntos que les decía que tuvo eco y que afortunadamente lo hemos reflejado en varios de los proyectos que se están presentando. Son proyectos distintos a los que se discutieron desde 2023, tratándose de un tema por el propio proceso legislativo. Son temas que se han venido renovando y que se han presentado nuevas iniciativas. Ya no es la de Susana Preto que se platicó inicialmente, pero tienen la misma esencia al final, ¿no? El gobierno actual se ha definido por buscar el tema de la justicia social, eso lo sabemos, lo hemos visto en la práctica y se espera que la tendencia legislativa sea la misma, ¿no? Lo que platicamos en un principio. Se espera que en 2025 se inicien estas mesas de trabajo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en donde se dé un rol al sector privado que que tiene el objetivo, como dice la presentación, de definir en conjunto las nuevas disposiciones. Pero, ¿cuál es la diferencia con el proyecto de 2023? La diferencia es que ahora se le está dando un papel activo al gobierno, a la autoridad, eh, a la autoridad en materia laboral, que es la Secretaría del Trabajo, que es quien va a traer la batuta. Se hizo en 2023 el tema del Parlamento abierto, se discutió, se platicó, se escucharon diferentes puntos de vista, pero no había alguien que trajera el liderazgo. Ahora, en estos nuevos proyectos, y así lo anunció Claudia Sheinbaum, se le está dando un rol de liderazgo y de coordinación a la Secretaría del Trabajo, lo cual creo que es positivo, y se está buscando generar estas mesas de discusión, ¿no? El tema de la OIT, ¿no? Hay recomendaciones, la recomendación 116 de la OIT, que habla que además es una recomendación que tiene mucho tiempo y que se ha venido implementando en distintos países. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero la propia OIT en su recomendación 116 establece que el tema transicional es muy importante. Habla también de que se deben de reconocer ciertas excepciones a las jornadas reducidas de trabajo. Habla también que no se debe de buscar poner en riesgo la productividad de las empresas. Es decir, tenemos antecedentes que refuerzan esta idea de que no es solamente buscar una reducción de jornada por lo que implica por sí mismo directamente para el trabajador, sino que se tiene que hacer un análisis de fondo, porque si no nos puede pasar lo que ya ha pasado en otros países, como por ejemplo en Colombia, ¿no? En donde se implementó, no funcionó como se tenía previsto y se tuvo que regresar
a un esquema que fuera un poco más neutral para luego hacerlo de manera gradual, ¿no? Entonces, se vuelve muy importante esta apertura al sector privado, escuchar y realmente buscar lo que mencionaba, que son los puntos medios sanos en donde se atienda la necesidad, pero de una manera en la que sea eficiente con las operaciones de las empresas, ¿no? Vamos a la siguiente, Fer. Lo que les platicaba, ¿no? ¿Qué pasa a nivel internacional? Porque aquí es muy importante tomar en cuenta que el contexto internacional, la tendencia internacional es la reducción de la jornada. México está un poco rezagado en el tema, ya lo vimos en Colombia, ya lo vimos en Chile, Francia lo tiene hace muchísimo tiempo y de hecho en Francia, como les estamos explicando aquí, tiene una jornada que es bastante más corta, son 35 horas. En Colombia fue en 2021, se redujo la jornada a 42 horas a la semana. La estrategia de implementación consiste en gradualmente llegar a lo dispuesto por la norma que ya se aprobó, pero como les decía, hubieron momentos en donde se tuvo que reevaluar, ¿no? Se espera que en 2026 la jornada laboral se reduzca hasta 42 horas y Chile fue un poco después, en 2023 y lo que se cae es, igual que en México, llegar a un número de 40 horas y el máximo no se puede distribuir en menos de 4 días a la semana. El tema de Chile tiene mucho más excepciones y tiene mucho más variantes que se han ido tomando en consideración en todo este contexto de cuál es la realidad que se ha visto en otros países cuando efectivamente la norma se implementa, ¿no? Entonces, el tema de jornada es un tema que va, creemos, yo en lo personal les diría, y así lo estamos manejando en Mijares con nuestros clientes en ciertas estrategias que estamos haciendo, creemos un tema que eventualmente vamos a estar ahí. Creemos que sí, este es como decimos, es un tren que nadie lo para y que eventualmente vamos a estar en una jornada que sea reducida comparado con lo que tenemos hoy. Entonces, sí vale la pena que analicen las alternativas, ¿no? Las alternativas se vuelven muy limitadas, ¿no? Porque al final, si tú lo ves desde una perspectiva estrictamente de negocios, tus alternativas son o contrato más personal o reduzco mi operación o pago horas extras. Tienes un margen relativamente limitado y para eso se vuelve muy importante toda la parte, la estrategia preventiva, ¿no? El realmente identificar cuáles son nuestras alternativas, qué tipo de empleados tenemos, cómo creemos que puede salir el proyecto final, que es en este sentido del que les estoy platicando, y así empezar a tener una estrategia hacia adelante. Si quieres la siguiente, Fer. Implementación en el periodo de transición, en algunos de estos proyectos que hemos estado viendo que se han presentado, se prevé que una vez aprobada, entre en vigor en un año con el fin de permitir que las empresas puedan realizar adecuaciones necesarias para evitar la mayor afectación, que esto es algo muy positivo, esto se pidió expresamente. Se identificarán actividades que exigen mayor esfuerzo, que impliquen un riesgo especial para la salud y aquellas que deban quedar exceptuadas por su naturaleza. Se establecerán plazos de implementación diferenciados por tamaños de empresas y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Economía van a buscar implementar un programa piloto para evaluar el tiempo de la adecuación. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que se han escuchado las voces y por eso es que el ejercicio es muy útil y hay que usarlo, ¿no? Hay que unirnos, hay que decir lo que preocupa, hay diferentes foros, hay diferentes cámaras y demás a las que, dependiendo del giro de empresas y demás, se podrán ir acercando, pero sí es muy importante que alzar la voz, ¿no? Nosotros en este ejercicio que hicimos de representar a otras empresas y yo veo que ya hay varias preguntas. Ahorita, si podemos, antes de brincar al siguiente tema, vemos algunas de ellas, pero nosotros en esta negociación que hicimos en su momento, platicábamos con el gobierno federal, local, representantes de las cámaras, que nuestra preocupación era el tema de la gradualidad. Sí creíamos que era muy importante que la gradualidad fuera clara, que las reglas manera en la que se iban a implementar fueran claras, que la manera en la que la propia autoridad iba a revisar el cumplimiento en estos ejercicios de inspecciones
fuera muy clara, ¿no? Que fue algo que no sucedió, por ejemplo, con el tema de subcontratación. Es importante que las empresas sepan qué necesito yo de evidencia documental para ponerle enfrente a un inspector para acreditar que estoy en cumplimiento. Eso es muy importante que la autoridad lo entienda, ¿no? Esto cómo se traduce a la práctica en un ejercicio de una inspección de la Secretaría del Trabajo, porque en una inspección dependemos mucho del criterio del inspector y lo que queremos es claridad. Eso es uno de los temas más importantes, ¿no? También hablamos en estas negociaciones con el gobierno de buscar excepciones, buscar ciertos sectores, ciertas industrias que pudieran estar exceptuadas por la propia naturaleza. Y es uno de los temas que se están mencionando aquí en algunos de los proyectos, ¿no? Que habrá ciertos sectores, ciertos puestos que podrán estar exceptuados. Por ejemplo, yo puedo tener un puesto que sea operativo, que lo puedo sustituir con contratar a una segunda persona, dejando a un lado el impacto económico que tiene, ¿no? Podría sustituirlo, pero hay ciertos puestos que son a lo mejor más directivos, más de liderazgo, un director de finanzas, por ejemplo. No voy a contratar dos directores de finanzas. Creemos que hay ciertos puestos de liderazgo, ciertos puestos directivos que tendrían que estar exceptuados por la propia naturaleza del puesto de reducciones reducidas, de jornadas reducidas. Este punto, la realidad es que pinta complicado que se pueda alcanzar, pero bueno, es algo que se pidió. También hablamos en ese diálogo de buscar adecuar la manera en la que se regulan actualmente el tema de las horas extras en México, ¿no? Que en lugar de que existiera este límite en las primeras 9 horas, se buscara ampliarlo hasta a lo mejor un número de 15 horas que diera un poco más de margen a las empresas que, si bien tuvieran que estar pagando honorarios adicionales con lo que establece la ley al doble y demás, pero que no fueran 9 horas a la semana, sino que se incrementara a 15 horas, ¿no? Entonces, son algunos de los temas que hemos nosotros estado poniendo sobre la mesa en la discusión con las autoridades y creemos que algunos de ellos se han tomado en cuenta. Hay otros que vemos complicado que se pueda llegar a ese punto, pero bueno, es lo ideal y es lo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Pasamos a la siguiente. El tema de adaptación de las empresas, que lo que les decía, pues este es el reto, ¿no? Se va a buscar hacer de manera paulatina a efecto de que las empresas puedan prepararse para el impacto económico que va a representar. Durante las mesas de diálogo, las empresas van a buscar incluir algunas excepciones a la reforma. La jornada laboral se podría ir reduciendo gradualmente por horas, pero sí la expectativa es que lleguemos a las 40 al final del sexenio, ¿no? Vamos a ver si esto, cómo queda en el planchado al final, pero a más tardar al final del sexenio sí vemos un tema de llegar a las 40 horas, ¿no? En otros países lo han hecho en 2, 3 años. Hay que ver cómo se termina implementando el tema gradual, cómo se dan las mesas de discusión y cómo se dan los programas piloto, ¿no? Se podría implementar el cambio de jornada en el sexto día de actividades e incluir posteriormente los días de descanso por cada 5 de trabajo. Se prevé que se incluyan excepciones al nuevo límite de horas trabajadas y se aumente el límite de horas extras, que es uno de los temas que les platicaba. Los puestos directivos y con mayor responsabilidad pueden estar exceptuados del pago de las horas extras. Las empresas podrían implementar mecanismos para verificar el tiempo efectivamente elaborado por los empleados a efecto de garantizar el aprovechamiento y productividad durante la jornada, como pueden ser sistemas de registro y comprobantes de asistencia y administración de turnos, atrasos y horas extras. No obstante, la reducción de salarios sería una prohibición expresa en la reforma. Este tema es bien importante y va de la mano con la estrategia que tenemos que diseñar. Y para esto me voy a permitir aquí hacer un anuncio, pero lo hemos visto nosotros también en la práctica y lo hemos visto con otros clientes. Book tiene tiene productos que pueden ayudarles a estos temas, que son sobre todo a tener el tema, tener control, tener evidencia. Tenemos un sistema de impartición de justicia en México. El derecho laboral es un derecho social, es un derecho proteccionista, cuida a los trabajadores. Ese es el derecho laboral que tenemos y va a seguir siendo ese. Nosotros tenemos que buscar operar de una manera en la que en caso de que tengamos un cuestionamiento, una revisión por parte de la autoridad y o un litigio en el que nos puedan estar reclamando, por ejemplo, el tema de pago de horas extras, tenemos que buscar tener elementos para defender a la empresa.
Y este tipo de productos, este tipo de herramientas, como la que tiene Book, que nos puede dar estas evidencias para realmente tener un argumento mucho más válido en juicio de que estamos estamos en cumplimiento y hasta qué nivel son súper útiles, ¿no? Entonces, parte de la estrategia preventiva es identificar hacia dónde podemos migrar, cuáles son los cambios que podemos hacer y qué tipo de herramientas podemos generar, crear o adquirir que nos puedan servir para el manejo de las relaciones laborales, ¿no? Vamos a la siguiente, Fer. Aguinaldo de 30 días. Si quieren, déjenme ver de volada algunas de las preguntas y si tenemos tiempo también al final regresamos al tema, ¿no? Pero aquí veo a Nayeli. Sí, claro, les podemos compartir la presentación con muchísimo gusto. Eh, ¿Qué estrategias recomiendan para empezar a analizar la reducción? Es un poco la pregunta del millón, ¿no? Pero aquí lo que hay que ver es lo que les decía, hay que tener muy claro cuál es la radiografía de la empresa, qué tenemos, ¿no? Qué tipo de empleados tenemos, qué actividades están realizando y en qué manera se están excediendo las jornadas regularmente por los trabajadores. ¿Cuáles son el grupo de trabajadores en donde tendríamos que pensar reforzar o tener alguna estrategia? Por ejemplo, pueden ser, con algunos clientes hemos analizado el tener las jornadas de trabajo distribuidas de una manera distinta durante el día, de tal forma que si bien los empleados van a tener que ser mucho más eficientes, en el trabajo, en las actividades que realizan, podamos de alguna manera repartir la carga de trabajo a lo largo del día, pero también con esta repartición de la carga del trabajo, que también tengamos una distribución del personal que sea en diferentes momentos de la jornada, ¿no? Vamos a tenernos que poner creativos y esa es la realidad, porque lo que les decía, no es suficiente decir, bueno, pues pago horas extras y se acabó. Habrá empresas que lo puedan hacer y habrá casos en donde no haya de otra, ¿no? Pero hay que buscar alternativas que no necesariamente impliquen el desembolso de pagar las horas extras o contratar más gente, ¿no? Pues eso es la solución lógica, pero simplemente hay veces que para las empresas no es viable, ¿no? Tenemos que ser eficientes como en cualquier negocio en un tema de costos, ¿no? Otro tema es la reducción de jornada aplicará para todos los giros. En principio sí. Se habla del tema de las excepciones que les platicaba y es el tema que hemos venido empujando desde diferentes frentes con el gobierno federal y con el poder legislativo. Esperemos llegar ahí. Hay que, insisto, hay que tratar de hacer presión, de escuchar, de hacernos escuchar, de que sepan nuestras preocupaciones, porque si no se vuelve ya demasiado tarde, ¿no? Esperemos nosotros que haya ciertos sectores que estén exceptuados. Hay algunos, por ejemplo, ¿no? El tema minería, el tema de trabajadores del campo, el tema de las industrias, el sector audiovisual, ¿no? Que por la propia naturaleza, las jornadas de grabaciones de anuncios, películas, series, documentales, por X razón del propio contenido, se tienen que hacer extensas en ciertos días. Entonces, es absurdo que les apliquen la jornada reducida de la misma manera, ¿no? Entonces, nosotros creemos que sería absurdo no tenerlo. Esperemos a ver cuál es el resultado y aprovechar las mesas de trabajo, ¿no? La reducción de las horas de jornada es independiente al turno que se maneje, es decir, aplican 40 horas para el turno. No, nocturno, diurno y mixto, no. No, no, no. La idea es que esto sea distinto para cada una de las jornadas. Será menor, no en la misma medida, pero sí la expectativa es que sea menor para las jornadas nocturnas. Insisto, estamos empujando para que no sea así, pero la lógica y la tendencia lo que nos llevan a pensar es que probablemente el límite de 40 aplique para la diurna y que para la nocturna y como consecuencia la mixta tengan un límite que sea todavía menor. Ojalá no sea el caso, se está presionando, pero todo indica que va a ser distinto, ¿no? Eh,
última, y ya las demás, si quieren, las vemos al final. Un colaborador podrá seguir haciendo horas extras si se aprueba la reforma de 40 horas. Sí, en principio, si no hay una prohibición de trabajar horas extras, siguen siendo las mismas reglas hasta ahora para el tema del tratamiento de horas extras que tiene la Ley Federal del Trabajo. No están prohibidas y, al contrario, lo que se está buscando que se considere es que sea mucho más amplio el margen, ¿no? Si quieren, seguimos, y cualquier cosa váyanoslas poniendo ahí, y regresamos al final a contestar el resto. El aguinaldo, ¿no? El tema del aguinaldo, que este es un tema muy sencillo y me trataré de ir más rápido porque nos quedan 20 minutos, pero el tema del aguinaldo pues simplemente se está buscando incrementarlo, se está buscando, hoy tenemos el aguinaldo, como todos saben, que es de 15 días, que se tiene que pagar antes del 20 de diciembre de cada año. Y lo que se está buscando es, lo que se ha venido impulsando es que el número de días a considerar como por concepto de pago del aguinaldo sea de 30 días en lugar de 15 días. Este es un tema que también ha tenido muchos intentos. Creemos que eventualmente va a salir. No lo vemos tan claro como el tema de la reducción de jornada, pero por la tendencia y por la manera en la que se han venido discutiendo las cosas por la mayoría de Morena, etcétera, creemos que esto es un tema que eventualmente lo vamos a tener también como una realidad en nuestro marco legal en México, ¿no? Hay ahorita más de 3 iniciativas presentadas ante la Cámara de Diputados. Las iniciativas aún están en fase de análisis en las comisiones de la Cámara de Diputados. Igual, ¿no? Este es un tema de contexto, es un tema que existe en Colombia, en Ecuador, en Brasil, que incluso existen de maneras distintas. La naturaleza, aunque es muy parecida, hay países, como es el caso de Brasil y de Colombia, que los pagos que se hacen, tienes la posibilidad como patrón de hacerlo en parcialidades, incluso mucho adelantados durante el año. En México, estas estrategias hay que cuidarlas porque no está permitido expresamente. Si se piensa hacer algo algo parecido, habría que analizar la manera en la que se documenta y qué tipo de implicaciones tienen para que no resulten en riesgos materiales para las empresas, ¿no? Pero que sepan nada más que el contexto en un tema de derecho comparado que es súper útil en este tipo de ejercicios de cambios a la legislación. Es una figura que, si bien no tiene el mismo nombre y no necesariamente se discutió de la misma manera, es un tema que tiene figuras similares en otras legislaciones, ¿no? El tema de brecha salarial, este es un tema bien interesante, súper importante. Igual que la parte de la reducción de jornada, este es un tema que está clarísimo, que es prioritario con Claudia Sheinbaum. Es muy evidente también que México estaba muy, muy rezagado en el tema. Había una deuda clarísima con el tema del desarrollo profesional de las mujeres, y se está atendiendo, ¿no? Y se está atendiendo por distintos frentes. Hay una reforma al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo y al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Acuérdense, como nota al margen, son distintas leyes las que regulan las relaciones entre privados y las relaciones de trabajadores del Estado. Se está reflejando en los dos ordenamientos, ¿no? Se establece que se promoverán acciones para erradicar prácticas retributivas de manera desigual, consecuencia de la reforma constitucional en materia de erradicación de la brecha salarial por razones de género, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2024. Es decir, este es un tema que ya se está empezando a mover, ¿no? Estamos esperando que haya cambios que sean consecuencia de. Todavía no vemos algo claro en cuanto a qué es lo que tienen que hacer las empresas, cuáles son las consecuencias que pueden tener las empresas, pero ya vemos la línea por donde va a ser. Ya hay una prohibición, y hay que esperar a ver cómo viene en leyes secundarias la regulación de la implementación, las obligaciones que van a tener las empresas, las prohibiciones y cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento, que eso va a ser un tema muy interesante, ¿no? La iniciativa fue aprobada por el Congreso en diciembre del 24. Se espera la creación de un sistema público de monitoreo de prácticas salariales, este tema es importante, e incluir sanciones en contra de quienes establezcan salarios diferenciados, incluyendo ofertas de empleo.
En México, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres es de aproximadamente 16%. Por cada 100 pesos que gana un hombre, la mujer gana solo 84, y en la informalidad puede ser de hasta el 20%, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. El tema que viene en el penúltimo punto es relevante, ¿no? El tema de incluir sanciones en contra de quienes establezcan salarios diferenciados, incluyendo ofertas de empleo. Hay que tener cuidado con ofertas de trabajo, ¿no? Las ofertas de trabajo siempre son temas riesgosos. Las ofertas de trabajo, regresándome al tema que ya les decía, tomando en cuenta la naturaleza del propio derecho laboral que tenemos en México, siendo social, siendo proteccionista, la tendencia histórica que hay de la propia autoridad, las obligaciones expresas que vienen a la Ley Federal del Trabajo de interpretar siempre en favor del trabajador en caso de que exista alguna duda, alguna controversia por parte de la autoridad, del tribunal ahora. Hay que tomar en cuenta que el tú entregar una carta oferta, tienes que cuidar el contenido de la carta oferta, tienes que ser muy claro en que si va a ser vinculatoria o no, si se va a actualizar al momento de la celebración del contrato, etcétera. Hay que tomar en cuenta ciertos puntos que son muy importantes para que nosotros estemos entregando cartas oferta que no nos estén generando un problema en potencia, ¿no? El entregar cartas oferta sin cuidar el contenido y el proceso puede ser un riesgo. Y este es un tema más de los riesgos que se pueden llegar a abrir, ¿no? El nosotros estar entregando cartas ofertas en donde hay una para una persona, hombre, para el mismo puesto, no estamos diferenciando responsabilidades, actividades, ni mucho menos. Mismo sueldo, y luego para alguien que es mujer, mismo puesto, mismas responsabilidades, salario más bajo, podría ser un tema sujeto a conocer leyes secundarias y demás, que todavía es muy temprano y no las sabemos todavía. Puede resultar suficiente para que tengamos al menos una visita por parte de la autoridad, ¿no? Si quieres, vamos a la siguiente, Fer. Reforma constitucional. La reforma en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derechos a las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, publicada el 15 de noviembre, que es lo que mencionábamos, establece que a trabajo igual corresponde salario igual, sin importar sexo, género ni nacionalidad, y que las leyes deberán establecer los mecanismos para erradicar la brecha salarial de género. Es lo que les decía, habla de que las leyes deberán establecer los mecanismos, ¿no? Todavía estamos en ese punto. Las leyes secundarias deberán adecuarse al contenido de la reforma. Lo que les platicaba, ¿no? La administración actual. Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta en México. Esto es un tema que se ha mencionado expresamente en diferentes discursos, en diferentes foros, etcétera. Esto es un tema que va a tener impacto, y esto es un tema que se va a atender de alguna o de otra manera. La eliminación de la brecha salarial ha sido una de las propuestas principales del gobierno. Se ha sostenido la importancia de adecuar todo el marco jurídico en materia de igualdad de género, y se espera que a lo largo del sexenio sean aprobadas diversas reformas en materia de protección de las mujeres, especialmente en temas de violencia y de discriminación. Déjenme ver si hay algo que podamos contestar de una vez en el chat. ¿Qué consideraciones nos recomiendas tener en cuenta a las cartas oferta? ¿Qué es incluir y qué no? Mira, yo lo que te diría es, primero, creo que es importante buscar ir sofisticando este tipo de documentos. ¿A qué me refiero? Hay que buscar tener formatos aprobados en cuanto al contenido. Yo les sugeriría incluir leyendas que hablen que hagan referencia a que la carta oferta no es vinculante, que hable de que las condiciones de trabajo que se mencionan en las cartas ofertas estarán sujetas a la celebración de un contrato de trabajo. Creo que deben de cuidar la manera en la que se redactan las prestaciones. Algunas empresas tienen esta manera de hacer las cartas ofertas en las que son muy detalladas en los términos y condiciones, y a veces el propio trabajador te lo pide así, sobre todo cuando son ciertos puestos clave. Hay que tener cuidado con la manera en la que lo redactamos, ¿no? Porque hay algunos de esas prestaciones, algunos de esos beneficios que están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones. Si tú lo pones como un hecho,
esa carta oferta te la pueden presentar el día de mañana en un juicio y decir, oye, pues a mí me ofrecieron esto, me lo cambiaron a la mera hora, pues un cambio de condiciones y eso qué detona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera en la que lo redactamos. Ir hablando específicamente de este tema, de la brecha salarial, yo creo que es importante que se tome en cuenta la distinción, si estamos haciendo alguna distinción en el salario de alguien, Juan Pérez, que está contratado como operador, por poner un ejemplo, y Lucía Sánchez, que está contratada como operadora, mismo puesto, por lo menos en principio, tendríamos nosotros que buscar diferenciar el puesto de uno del otro, ¿no? Operador A, operador B, ¿no? Y que nosotros tengamos una descripción del puesto en donde se detallen cuáles son las responsabilidades de cada uno de los puestos y entonces podamos nosotros acreditar que se trata de puestos distintos, ¿no? Lo que no puede suceder es que por ser que sea el mismo puesto, las mismas actividades, al menos así parezca serlo, y que en un caso de hombre y un caso de mujer el salario sea notoriamente distinto, ¿no? Tendríamos que nosotros buscar la manera en la que distinguimos un puesto del otro y no necesariamente en la carta oferta, pero sí tener documentación que nos ayude a soportar la diferencia de un puesto con el otro, ¿no? Me voy a tratar de ir más rápido porque ya nada más nos quedan 10 minutos, pero aumentos de días de descanso obligatorio, ¿no? Lo que se busca aquí es una reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Se propone agregar 3 fechas a los días de descanso obligatorio, que son el primer lunes de mayo, el 1 y 2 de noviembre, el 12 de diciembre. Actualmente existen más de 3 iniciativas presentadas ante la Cámara de Diputados pendientes de discusión en este tema en particular. Se argumenta el aumento del turismo en el país y el beneficio económico que conllevaría, así como el rezago a nivel internacional en días de descanso obligatorio. México se encuentra por debajo del promedio de días de descanso a nivel internacional, siendo 13 o 14 días el promedio en otros países, mientras que nuestro país cuenta con 9 días de descanso obligatorio en principio, ¿no? Entonces, este es un tema que probablemente también lo veamos reflejado más pronto que tarde. Hay estas iniciativas en donde se está buscando tener más días de descanso obligatorio de los que ya están previstos en la Ley Federal del Trabajo. Permisos de 5 días por luto. Este tema se está discutiendo actualmente. Es una reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Se propone otorgar hasta 5 días hábiles con goce de sueldo en caso de fallecimiento de familiar directo, hijo, padre, cónyuge, concubino. El trabajador tendrá hasta 30 días para comprobar el hecho ante el patrón, o sea, la muerte del familiar. No es la primera vez que se discute este permiso, sin embargo, últimamente se ha debatido la importancia de otorgar permiso por este tipo de situaciones, ¿no? Esto es, ya hay antecedentes, no sabemos qué tan factible vaya a ser que se llegue a aprobar, pero es un hecho que hay iniciativas al respecto y que se está discutiendo el tema, ¿no? Pendiente de discusión y aprobación en el Senado. Salario mínimo en industria de servicios. Este es un tema que seguramente lo vieron en distintos medios, pero es una reforma al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Propone garantizar el salario mínimo de los trabajadores que están desempeñando funciones en hoteles, restaurantes, bares, gasolineras, entre otros establecimientos de servicios en los cuales se paga por medio de propinas o comisiones. Se busca establecer regulaciones para efectos del control de las propinas por parte de los patrones. El salario mínimo representa un riesgo sustancial para los trabajadores y se proyecta como que seguirá incrementando, ¿no? Entonces se vuelve relevante la reforma. Pendiente discusión y aprobación en la Cámara de Diputados. Este es un tema que va a ser relevante, que tiene lógica en el fondo, porque por muy absurdo que parezca, hay negocios que así venían trabajando y que incluso las propias propinas las tenía controlada el patrón y que en algunos con cierta lógica, en algunos no, pero lo que estaba sucediendo es que en malas prácticas muchas veces resultaba en que el trabajador no disfrutaba de la propina y tenía salarios castigados en cuanto al salario base.
Aquí estamos metiendo el tema del incremento salariado, porque está en el incremento al salario, porque está relacionado con el tema, ¿no? El salario mínimo en México ha aumentado aproximadamente un 110% en los últimos 7 años. Este tema es bien, bien importante. Aquí vemos en esta cuadro que estamos incluyendo a la derecha, 2019 en cuánto estaba y vámonos a 2025. 2019, 102.69, 2025, 278.80. Actual México ocupa el sexto lugar del país con el salario más alto en Latinoamérica. Es compromiso de Claudio Sheinbaum el aumento constante del salario mínimo, que también lo vimos con Andrés Manuel López Obrador, realizando incrementos anuales de aproximadamente el 12% durante el sexenio, empezando en 2025, ya lo vimos. Se estima que en 2026 el salario mínimo sea equivalente a 2 veces la línea de la pobreza por ingresos urbanos, dos canastas más básicas. Vamos a verlo, ¿no? Esto es al final, no necesariamente en 2026, esto lo vemos también hacia adelante, pero es a donde se busca llegar. Que en 2030 el salario mínimo sea equivalente a 2.5 veces. eh, eh, 2.5 canastas básicas, que es aproximadamente 11.400 pesos mensuales. Actualmente el salario mínimo es equivalente a 1.6 veces las canastas básicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, esto es bien importante, ni me voy a apurar, pero esto es bien importante porque lo que está sucediendo es que está habiendo un incremento al salario mínimo. Esto nos impacta en la manera en la que nosotros como negocio podemos atraer talento. Nos impacta evidentemente en aquellas prestaciones que están ligadas de manera directa al salario mínimo, como un ejemplo puede ser la prima de antigüedad, que no se paga en todos los casos, pero bueno, pues es una prestación ligada al salario mínimo. Y es importante porque hay estudios que ya hablan de que en los siguientes años, un porcentaje importante de los empleados que actualmente están por encima del mínimo van a estar en el mínimo. Es decir, estos empleados que hoy nosotros, el sector privado, las empresas están haciendo este esfuerzo por tenerlos con salarios, atraer el talento y retenerlos, pagándoles por encima del mínimo, en los siguientes años ya van a estar en el mínimo. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo extra para buscar atraer ese talento y para retenerlo, ¿no? Con todos los retos que ya veníamos platicando, el tema social, de la mentalidad, cómo ha venido cambiando en las nuevas generaciones y demás. Por esto es importante el tema del incremento del salario mínimo. Si bien, por supuesto que es positivo que la gente al final tenga más dinero en la bolsa, el tema tiene que ser pensando en cuáles son los impactos que esto tiene en los negocios, ¿no? Sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. No es nada más buscar pagarle más al trabajador, sino hacerlo de una manera ordenada, porque lo peor que nos puede suceder es que empecemos a tener incrementos que se descontrolen y que lleguen al punto en el que las empresas simplemente ya no pueden hacer frente a ese tipo de salarios, ¿no? Entonces, sí es importante también, igual que lo que platicábamos hace rato, que ustedes vayan ya teniendo claro cuáles son los objetivos, las miras del gobierno federal para los incrementos al salario mínimo, que ustedes puedan ir teniendo una estrategia en cuanto a un incremento de sueldos, si es que tienen una estrategia de retención de talento, o que al menos estén conscientes que la gente que tengan cerca del salario mínimo va a ser gente que la competencia va a poder jalar más fácil o que ellos van a poder voltear a ver alguna otra alternativa con mucho más tranquilidad, simplemente porque están muy cerca del mínimo y que probablemente eso esté garantizando otra empresa sí o sí a partir de uno, dos, 3 años, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, dudas y comentarios. Perfecto, pues aquí si nos quieren ir mandando al chat, estoy viendo que ya hay algunas otras preguntas. Se rumora que el próximo 1 de junio será descanso por elección del Poder Judicial. Bueno, esto es correcto, ¿no? Está este rumor, hay que ver cómo se va materializando. No está reconocido evidentemente en la Ley Federal del Trabajo. Lo veo poco probable, sobre todo por la premura del tema. Digo, es un tema que ha sido evidentemente discutido, ¿no? Y muy polémico, el tema de la reforma judicial. Pero sí, se ha platicado el tema, no viene la ley, eh, no me sorprendería, pero hasta ahora no hay nada que nos diga que efectivamente va a ser así, ¿no?
Sobre el tema de los 5 días por luto, ¿qué familiares entrarían en eso? Creo que la pregunta se contesta con el propio contenido de la presentación que, insisto, se las vamos a estar compartiendo para que la puedan ir analizando y como les decía, cualquier cosa, encantado, búsquenme, seguramente Fer les podrá compartir ahí mi correo electrónico, pero en principio son hijos, padres, cónyuge o concubino los que aplicarían para el permiso, ¿no? Y aprovecho también para mencionarles que otras dos iniciativas que se están discutiendo apenas estos últimos días es permiso de paternidad. Ya hay 3 proyectos en los últimos días y están proponiendo entre 10 días y 6 semanas de permiso de paternidad. Y el otro es la prima por maternidad, que a lo mejor lo vieron en medio, sobre todo el día de ayer, que se está buscando otorgar a las mujeres una prima de una semana de sueldo como consecuencia del nacimiento de uno de sus hijos, ¿no? Entonces, estas son otras dos iniciativas que están agarrando tracción en los últimos días, son muy recientes, ya hay más de una y seguramente es un tema que se va a discutir. Em, Julio, salió bien para 2005, es 19. No sé si venía un error en la presentación, pero gracias por la anotación. Ahorita lo reviso para que le circulemos la versión correcta. Y algún comentario sobre la ley silla. Pues bueno, la ley silla es un tema bien interesante. La ley silla es un tema que hay que analizar con cuidado, sobre todo dependiendo de cuáles son las actividades de cada una de las empresas, ¿no? No aplica, la ley silla no aplica a todos de manera general, ¿no? Entonces hay que primero tener claro cuáles son los giros que entran dentro del alcance de las nuevas disposiciones para tener claro si estamos dentro dentro de la aplicabilidad y tener muy claros cuáles son los derechos y obligaciones. Había ciertas obligaciones que ya estaban previstas, no de la misma manera y no con el mismo tipo de consecuencias en caso de incumplimiento, pero sí es un tema que hay que tener mapeado. Sobre todo, yo les diría que el primer ejercicio sería tener claro si estamos dentro del alcance de los sectores afectados o que están relacionados con la ley silla. Vamos a ver el tema con Fer, le damos una última revisada al tema de la propuesta, se las compartimos y encantados de estar en contacto con ustedes, cualquier duda, comentario que tengan. Fer, no sé si tú quieras cerrar con algo más. No, nada, muchísimas gracias, Ro, por conectarte, por esta explicación. Les vamos a estar compartiendo este webinar por correo, así que estén atentos y cualquier duda también ahí vamos a poner el contacto de Ro para que lo puedan contactar eh, para cosas como más específicas. Y muchísimas gracias por sumarse. Estamos compartiendo todo este contenido también en nuestras redes sociales, en nuestro blog, para que estén atentos ahí de todas las actualizaciones y contenido de valor. Y alguien más puso. Ojalá puedan hacerlo sobre la ley. Sí, así, pues podemos Sí, claro. platicarlo, Fer. Igual hacemos un módulo específicamente para todo el tema de ley. Sí, ya lo platicamos en el último evento que hubo de Book. Entramos con mucho más detalle al tema, pero encantados. Podemos buscar hacer una sesión para atender algunos otros temas. Igual, si le pueden mandar a Fer los temas que les interesen, con mucho gusto los tomamos en cuenta para una nueva sesión y entramos a esos proyectos en particular. Y si nos mandan también preguntas, dudas que vayan teniendo, buscamos la manera de atenderlas en el contenido. Muchísimas gracias a todos. Gracias por conectarse y que tengan muy buen día. Gracias, Ro. Que estén bien, gracias, Fer.